Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 23 de enero de 2013. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Antonio Platas, es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y presidente del Consello de la Abogacía Galega. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Bien hallada. En la esquina de la mesa, don Luis Míguez, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar de nuevo aquí. Don José Luis Sousa es ingeniero industrial superior y empresario. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, pues bienvenido. Un placer compartir con ustedes estos minutos. En la esquina de la mesa, don Tomás Fernández Martín, periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, Buenas bienvenido. Noches, de nuevo, bien hallada. Bien, pues noche interesante la que tenemos por delante, fría además. El obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, en su homilía a propósito del Día del Santo de San Sebastián, puso el dedo en la llaga al denunciar la corrupción pública que estamos padeciendo en estos momentos. Desde luego, no solamente es el señor obispo, sino que toda la sociedad demanda una regeneración de la vida pública, no solamente la regeneración política, sino en todos los ámbitos, regeneración social en general. Don Antonio, empezamos. Cuando quiera. Hombre, es un tema que nos produce a todos pena y tristeza, que en el marco de la vida pública que se desarrolla por unas personas que nos representan, que elegimos y que tienen que desplegar, a mi juicio, una actividad para mejorar nuestra calidad de vida, se produzcan estos hechos que son tan lamentables, en donde lo peor de todo es que se hable de dinero, que se diga que esta corrupción fundamentalmente, ahora en el momento actual, está presidida por el factor económico y que hay gente que tiene unas cuentas en el extranjero verdaderamente gigantescas, pues es algo que nos produce estupor y que no somos capaces de atajarlo. Este no es un tema de ahora. Lo que ocurre es que los partidos políticos, cada vez que aparece un escándalo de esta categoría, pues procuran tener un protagonismo beligerante extraordinario y rentabilizar cara a la sociedad esta circunstancia. Pero esto se produce, sea en el ámbito que sea ideológico. Claro. Entonces, aquí ahora está ocurriendo que hay un desliz por parte de un determinado miembro del partido político de mucha trascendencia en el organigrama y naturalmente surge inmediatamente de forma voraz y de forma que me parece seria la labor del partido ideológico que está enfrente para sacar tajada política, yo lo entiendo así. Y esto, que me parece bien, que luz y taquígrafos a todo esto y que se sancione, pues estoy viendo que está ocurriendo hace demasiado tiempo, Don Antonio, ¿me está recordando usted al señor Montoro esta mañana cuando eludió en todo momento hablar del señor Bárcenas, no nombraba a nadie? Vamos a hablar de esto en concreto dentro de un momento, pero queríamos dar unas pinceladas sobre lo que realmente está demandando la sociedad, que estamos realmente demandando todos, pero que todos tenemos que cambiar. Decía también Monseñor Munilla que temía que esto fuera hacer que la sociedad cayera en el escepticismo, en ese decir, bueno, es que todos son iguales, todo es igual, y que dejáramos de creer en las instituciones y dejáramos de creer realmente en nuestras gobernantes. Don Luis, pues ¿hay sí, algo de eso? Sí, hay algo de eso, evidentemente, porque cuando se produce un bombardeo de casos de corrupción que salen todos juntos, como pasa ahora, se genera evidentemente una desmoralización en la sociedad. La gente empieza a pensar, pues eso, que todo es igual, que la vida pública está podrida en general. Y una cosa en la que yo creo que es muy acertada la reflexión de Monseñor Munilla es en el poner un poco el hincapié en que esto es un problema esencialmente moral, es un problema ético-moral, efectivamente, no solamente un problema jurídico, aunque también lo es y debe ser sancionado penalmente cuando corresponda, pero es un problema moral. El político corrupto, como lleva aparejado también pues toda una corte de personas que no son políticos, que son gente normal de la sociedad, que se han beneficiado de esa corrupción, que son los que han sido enchufados, que son los que han cobrado por hacer informes inexistentes. Es un cáncer que se extiende por toda la sociedad, que no podemos pensar que solamente afecta pues eso, al político que corrompe, sino que hay mucha gente detrás.
Entonces es un mal social general y esto necesita evidentemente una reflexión de tipo moral, como la que planteamos, señor Munilla. Que tenemos también que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Hacer un acto de introspección y ver, a ver, ¿en qué estoy contribuyendo yo también a esto? Y pienso yo que aquí hay una postura que es fácil y que es muy demagógica, que es pues, pensar eso, que el político es una especie de extraterrestre, que es el corrupto, que está ahí lejos, que está en otro lado, y que eso a mí no me afecta, como, digamos, persona de la calle. Cuando en realidad, ya digo, no es así. Detrás de esa corrupción tenemos a personas normales, que se han beneficiado de ella muchas veces. Entonces, no es algo que sea ajeno a la sociedad en general, no hay esa separación como la que quieren establecer estos del 15M, en que ahí están los políticos, que son unos corruptos que no nos representan, y luego estamos nosotros los puros. No es así, desgraciadamente. En cualquier caso, don Tomás, urge una regeneración moral, empezando por nosotros mismos, cada uno de nosotros, ¿no? Es una de las consideraciones que hace Monseñor Munilla en esa homilía, que no podemos limitarnos a hablar de la corrupción en tercera persona, como si los corruptos fueran otros, y que hay que también autopreguntarse si nosotros mismos somos honestos en nuestra relación con el dinero, a nuestro nivel y en nuestras circunstancias, decía él textualmente. Y es cierto que en España hoy podríamos decir que se dan 4 grandes crisis, que es la crisis económica, la institucional, la territorial y la ética. Entonces, de ellas, pienso yo, de estas 4, la más transversal, que se dice ahora, la que más afecta y contamina a todas las demás, es sin duda la ética o moral. Y mientras no haya, por lo tanto, una regeneración de valores, tanto a nivel personal como público, pues todas las leyes anticorrupción, los pactos anticorrupción, las auditorías y tal, serán necesarias, pero nunca suficientes. La base está en esa regeneración ética de la persona, en lo público y en lo privado. Don José Luis Sousa. Bueno, yo me acuerdo de aquella frase de Neil Armstrong: Houston, tenemos un problema. Yo creo que estamos atravesando una situación enormemente compleja, muy compleja y muy complicada desde todos los puntos de vista, y que esta situación yo creo que debilita de una forma muy relevante el Estado de Derecho. Yo estoy convencido que si hacemos una encuesta, creo que se han hecho algunas encuestas a nivel nacional por algún medio de comunicación, y lo que surge es que hay digamos, un desencuentro enorme entre la sociedad civil y el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Yo creo que vamos por mal camino. Estoy de acuerdo con los tertulianos en el sentido de que ya no solo es un problema de una persona, sino que es un problema social. Yo creo que se ha prescindido desde hace muchísimo tiempo de la ética, de la lealtad, de la moralidad, de la dignidad humana. Yo creo que se valora por encima de cualquier otra circunstancia el poder económico, y esa situación nos está llevando a unos extremos que yo creo que si no se les pone remedio de forma contundente y un periodo de tiempo corto, la sociedad no camina en la buena dirección. A mí realmente me preocupa mucho lo que está pasando, porque se está ejemplarizando mal y concretamente yo creo que el político profesional, que es el que debe ser ejemplar en sus actuaciones para luego poder demandar a la sociedad que se comporte civilmente y adecuadamente, pues el mensaje que se le está trasladando no es el correcto. Bien, la actual crisis, lo venimos repitiendo desde hace muchos meses, es que viene precedida de una gran crisis moral, una gran crisis de valores, ¿no? En eso estamos, yo creo que de acuerdo. Esta mañana el señor Montoro compareció en la Comisión de Hacienda a petición de la oposición para dar una explicación de si realmente la amnistía fiscal se había de alguna manera preparado para beneficiar pues, a algunas personas. También se quería saber si realmente el señor Bárcenas se había beneficiado de alguna manera. Oímos las palabras del señor Montoro. La cuantía de lo aflorado, y en este momento puedo decirles que en términos de estimación, no de cifra definitiva, la cuantía es al menos de 40.000 millones de euros, lo aflorado. Es decir, 4 puntos de Producto Interior Bruto han aflorado, señorías.
al menos, no está cerrada la estimación. Por tanto, en un país que tiene que luchar contra la economía sumergida, de eso se trata. La regularización no encubre el delito cometido. Hay un debate público alimentado por posiciones políticas, pero que están falseando lo que es realmente este proceso. Y lo tengo que decir con la misma claridad y con la misma rotundidad. No se puede trasladar a la sociedad española lo que no es verdad. Ese es el límite de la política. Bueno, no eran estas las palabras realmente que queríamos oír del señor Montoro, pero bueno, efectivamente, es que también le decían que no había dado los frutos que se esperaban económicamente, que se había recaudado pues muchísimo menos, tanto por ciento, de lo que se esperaba, ¿no? Bien, don Tomás. Yo de la comparecencia de hoy del ministro Montoro me llaman, digamos, la atención varias cosas. Una es ese titular que ofreció, realmente titular periodístico y político, es este de que la regularización no borra ni limpia delitos, que el objeto del proceso de la amnistía fiscal es la declaración de rentas ocultas. Sobre todo si nos enteramos, que provengan de actividades lícitas. Sí. Por lo tanto, todo lo que provenga de actividades no lícitas, pues me imagino, estoy seguro que la justicia, la propia agencia tributaria, la fiscalía, que cada cual donde pueda y al nivel que puedas, tendrá que poner en marcha la reivindicación de que esto no puede ser así. Por lo tanto, esa regularización que dicen que hizo a través de sociedades pantalla, pues me imagino que si esas rentas, esos 22 millones de euros que tenía por ahí, son de actividades ilícitas, pues me imagino que deberán y tendrá que ser recurrida y así será. Porque una de las ventajas que tiene este tema de lo del señor Bárcenas es que por primera vez se sabe dónde está el dinero. Es de las pocas veces que se sabe dónde está el dinero, porque ahí tenemos casos, por ejemplo, el de los seres falsos de Andalucía, dónde se ha ido ese dinero, los dineros de Roldán en su día, dónde está ese dinero. En cambio, aquí se sabe dónde está. Y por lo tanto, la justicia tiene ya el primer hilo del ovillo. Y lo que tendrá que hacer, y hará, yo creo, porque yo creo que hoy día el propio Partido Popular, el Gobierno, la Fiscalía y necesaria lucha un poco contra esta idea de descalificación general de la política, de ese hilo hay que seguir tirando. Entonces será la justicia la que deberá decir en su día, diríamos, establecer culpabilidades si es que las hay, porque eso también es otra de las cosas que vamos a esperar que ocurre, que también estos procesos, como decía don Antonio en alguna ocasión, pues son tan largos, porque no sé si este tema de la comisión rogatoria de Suiza creo que ha tardado 2 años. Sí. O sea que bien, hay otra cosa y segunda, que lo que me ha sorprendido también es que, por ejemplo, el señor Rubalcaba y la señora Soraya Rodríguez no hayan estado hoy en la comparecencia de Montoro, o sea, se dedican a hablar en los pasillos, a presentar recursos que están en su derecho, evidentemente, pero lógicamente donde hay que estar. Y luego, pues, finalmente, a mí el que haya habido casi 30.000 personas y 618 personas jurídicas que se han acogido a esta amnistía fiscal, hombre, en relación proporcionalmente con el número de contribuyentes puede ser un porcentaje pequeño, pero no deja de ser significativo que haya 30.000 personas que hayan regularizado su situación. Pero es que el problema ya lo habíamos hablado aquí en algún programa anterior, el problema de estas amnistías fiscales es, ahora hace aflorar este dinero, como ha dicho el ministro, que vendrá muy bien tenerlo y que salga a la luz, vale. Pero el problema es que también transmite, otra vez volvemos a lo mismo, transmite un mensaje según el cual el defraudar al fisco, el no cumplir las obligaciones tributarias, al final acaba saliendo bastante gratis. Entonces, es el problema que tiene esto. Claro. Otra cosa es que yo creo que es muy difícil que a nadie se le ocurra pensar, aunque lo puedan decir políticamente, que eso se ha hecho específicamente para tapar lo de Bárcenas. Porque, en fin, ya eso parece verdaderamente un poco disparatado. Sí. Incluso, aunque se plantee, ya digo, un plan político, pero no deja de ser un disparate. El problema de la amnistía fiscal,
y no debería, y esa butad de que ha sido para tapar a Bárcenas no debería taparlo, es otro. El problema de las amnistías fiscales es ese, que generan pues esa idea de que el defraudar, el no cumplir las obligaciones tributarias, pues al final acaba saliendo bien. Porque vendrá el gobierno de turno que efectivamente... Porque vendrá el gobierno correspondiente. Claro, pero sí, en cualquier caso, efectivamente, dice usted, ahí está el dinero, que lo de los seres no se sabe, lo de Roldán, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que tenemos también es que ver el origen, ¿no? De dónde viene. Por supuesto, esa es una de las... Pero es lo que digo, que como eso él probablemente, aunque lo confiese, la gente no le va a creer, entonces tendrá que ser la justicia la que mejor antes que después, pues dónde ese dinero, de dónde ha venido, qué se ha hecho con él, quién lo ha pagado, es decir, esas preguntas que se están haciendo. Tomás, hablemos claro, seamos claros. No, sabemos que efectivamente no le vamos a creer eso que él dice, que son de operaciones en el extranjero. Óigame, hablemos claro, sabemos que es de ese 3% o 4% que dijo Maragall, sabemos que es tema de obras, que lo podamos probar, eso es otra cosa. Yo lo del sabemos no lo diría tanto. Óigame, en este momento procesal. Óigame, sabemos cómo funciona incluso en ayuntamientos pequeños, y es que el que más y el que menos siempre, no sé, pues ha visto algo. Decía Urkullu, por ejemplo, el otro día, el presidente vasco, que la política no da para tanto dinero. Ya. Si es que esta discusión, además, lo que está poniendo de manifiesto es que precisamente este tipo de actuaciones, este tipo de corrupciones, al final acaban lanzando la sombra de la sospecha sobre toda la clase política en general. Es decir, ya nos imaginamos que tuvo que ser algo de eso, que tuvieron que ser comisiones, es que no nos podemos imaginar otra cosa. Ese es el problema, que al final acaba cayendo sobre todo el funcionamiento de la clase política la sospecha de que todos actúan igual, de que todo es corrupción, y claro, esa es la desgracia de todo esto, y el gran problema que tiene todo Pero esto. lo que sí sabemos es que cada concejal de cualquier pueblo de España enseguida dice, yo me pido urbanismo, y todos se pelean por urbanismo. Y cuando estaba declarando a propósito del Pokémon, le dijo, óigame, pero ¿cómo se cree usted que se consiguen estas cosas? Claro, dice, ¿pero qué cree usted? ¿Pero en qué país vive usted? Pero nosotros los juristas trabajamos de otra manera, claro, porque hay la presunción de inocencia, claro, tiene que probarse, claro. Y claro, el problema de esto, insisto, es eso, que al final la sospecha se acaba lanzando, se acaba generalizando, y ya no hay distinción entre quien actúa correctamente y quien no actúa correctamente, ya todos son iguales. Bien, es verdad que la culpa la tiene, pues eso, que no se haya reaccionado de manera adecuada y de manera oportuna, sobre todo, frente a estos casos, que no se hayan cortado cuando se tenían que cortar. Ahora nos encontramos con que afloran indiscriminadamente y ya la sospecha es absolutamente general. Es que además, yo creo que en este momento se trata de focalizar un tema de una manera muy profunda desde el punto de vista político hacia una persona que es el señor Bárcenas. Porque yo creo que la presa fundamental de este asunto no es el Partido Popular, sino que es el presidente del gobierno, que es el señor Rajoy, que es a donde quieren llegar los socialistas y a donde quieren meter el dedo. Pero yo creo que el problema y algunos populares también, ¿no? Bueno, se dice, a mí no me consta, desde luego. Yo, de todas las maneras, soy bastante escéptico con este tipo de declaraciones como las que hizo el señor Montoro, porque al final se habla de regularización fiscal, pero nunca se habla de los paraísos fiscales, y nunca se habla de la SICAV, y nunca se habla de que la propia estructura bancaria pues te ofrece siempre las posibilidades de irte con el dinero fuera del país. Entonces, bien, la regularización fiscal puede ser interesante, pero yo creo que la gente que ha tomado como idea fundamental de su vida, porque tiene mucho patrimonio y mucho dinero, y tiene como eje fundamental el llevárselo fuera, se lo lleva fuera porque se permite llevárselo fuera. Y luego a mí que no me digan que el Banco Suizo, cuando el señor que sea lleva 300 millones de euros en efectivo allí, pues le preguntan de dónde procede. ¿Qué va a decir el señor que lleva esos 300 millones? ¿Va a decir que procede del narcotráfico? Pues va a decir que, como dijo el señor Bárcenas, que es un grandísimo broker, parece ser, y que maneja cuadros extraordinarios y pintura clásica, y en fin, ¿qué van a decir? Entonces, yo creo que primero los gobiernos, Europa en concreto, lo que tiene es que tomar medidas drásticas sobre la posibilidad de que existan los paraísos fiscales. Si no existiesen los paraísos fiscales, a la gente le sería muy difícil ocultar este dinero, lo tendría que tener en su caja fuerte, y ahí sería muy complicado de tener. Entonces,
Bueno, al señor que evadió 5.000 millones y que ahora le dicen que por 10 millones de euros regulariza su situación, pues posiblemente al país le resulte beneficioso en el sentido de que ingresa los 10 millones. Pero es que sigue manteniendo ese dinero, la mayoría de ese dinero lo sigue manteniendo fuera, con la anuencia de los países de la Comunidad Económica Europea y de los países en general potentes en el mundo. Entonces, nos pueden decir lo que sea, pero la situación se va a seguir dando porque hay situaciones que permiten que esa situación se siga dando. ¿Y se va a llegar al fondo o no? Yo creo que no. ¿En el tema Bárcenas se vaya o va a quedar todo Yo en creo nada que, y lo de los sobres y mire, esas cosas que Madalena, ¿se va a llegar al fondo o no? Mire, tema Eres, tema Pallerols, tema CIU, tema Palau, tema Malaya, tema Arena, el Palau Arena, tema fútbol. Usted ve que alguien pase por donde tiene que pasar y que vaya donde tiene que ir. No pasa absolutamente nada. Nos decía don Antonio, al principio, fuera de programa, que hay procedimientos legales que permiten que estos temas se dilaten en el tiempo y que al final nunca se llega a donde se tiene que llegar. Es así de triste, pero es así de real. Y la prueba evidente es que hasta ahora las grandes fortunas legales o ilegales, y sobre todo la gente que ha manejado el sistema bancario y que ha producido problemas enormes que estamos ahora pagando todos, ¿alguien ve o visualiza la posibilidad de que esa gente esté penalmente con sus responsabilidades, por ejemplo, en la cárcel? No. ¿Usted ha visto que hasta ahora alguien haya pasado por esa situación? Pues muy poquitos, 1 o 2. Entonces, pues uno, que es lo que yo decía al principio, uno llega al convencimiento de que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pues la gente lo que cree es que hay una connivencia entre estos 3 poderes para que el gran poder siempre pase por encima de estos problemas y al final nunca ocurra nada. Claro, por eso urge la regeneración, pero política y de... Pero es que es muy difícil en el contexto que vivimos, es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Pues no sé, habrá que barrer, no, es que yo no tengo ni idea, yo no tengo la solución, pero ¿por qué se hacen auditorías? Sí sé que esto tiene que cambiar. ¿Qué dice el presidente del Consejo de Abogacía Galega? Yo he estado muy atento a todo lo que escucho y creo que lo pongo también, en fin, lo ratifico, pero estamos fallando desde el punto de vista institucional. Aquí se ha hablado muy acertadamente que había 4 dimensiones que estudiar: la económica, la institucional, la territorial y la ética, y Tomás mencionó la ética como prioritaria y estoy de acuerdo. A partir de ahí, la trascendente después de ese rearme ético de la sociedad, que no es sencillo y que es muy largo en el tiempo, han caído el Imperio Romano por un desorden de tipo moral, ¿verdad? Y así nos fue en muchos ámbitos. Todos los imperios han caído por eso. Han caído por aspectos morales. Pero y ahora, han empezado a pudrirse por la cúpula, sí, curiosamente, todos los imperios. Claro, ¿qué es por el poder político? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo quiero hacer énfasis en que aquí estamos olvidando al poder, al aspecto institucional que mencionó Tomás, pero yo lo reconduzco al judicial. Yo me rasgo las vestiduras de manifestar jurídicas que desde que aprobamos la Constitución el 78 hasta ahora ha habido continuamente supuestos de corrupción política en la vida pública, en la vida política, y que todos eran fundamentalmente económicos. Ya no hablo tanto de tráfico de influencias, colocación, entregada de un contrato, corruptelas, dividir, fraccionar los contratos en la administración local. Me voy a los aspectos puramente de enriquecerse con un pelotazo, de ganar mucho dinero, porque uno manifiesta que lo hace desde el punto de vista personal, pero con la capa de que trabaja en la vida pública. Esto es lo que está pasando para mí con el señor Bárcenas desde el punto de vista de su posición. Es decir, yo veo a un señor en la televisión que es senador, que tiene que trabajar por nuestro país, que no sé si o no fue diputado, fue tesorero y nada menos que nacional, y este señor de pronto tiene tiempo, porque para él el día tiene 60 horas para dedicarse a estudiar arte, a mirar un cuadro estupendamente y largarse a Estados Unidos a comprarlo a un museo que están en Alabama, ¿verdad?, traerlo para aquí y ganarse millones de pesetas. Yo, sencillamente, desde fuera no me lo creo, porque eso lo sabemos ahora. Y segundo, ha hecho unos apartamentos, ha ganado dinero. Todo esto sale ahora cuando aflora el dinero y que lo tiene fuera y que probablemente lo ha regularizado.
se está sirviendo de los cargos públicos, generalmente, no digo en este caso, sino en la mayoría, se están sirviendo con la capa que ponen encima, como yo pongo la toga de lo público, para prevalerse en grandes negocios de tipo privado que los hacen millonarios. Y luego lo que falla es el sistema judicial. Mire, lo que dices es escandaloso, ¿eh? Esto lo repito cuando quiera, si no lo he dicho claro. Pero me parece, es que es de escándalo no sé, lo que está diciendo. Hablo de suposiciones porque a mí esto, si lo veo en Galicia, en cualquier lugar o parroquia de Galicia, y me siento con unos troncos de leña y le pregunto al paisano, no está muy lejos de lo que estoy diciendo. Es lo que ve detrás, es lo que él va vislumbrando. Este señor está ahí de tesorero y tal. Quien dice este, dice otro. Dice otros contratos y dice otros tal. Pero luego a mí lo que me duele, ya dejando estas suposiciones, esta regularización que ha convertido ahora, pues por lo menos ha pasado de los aspectos fiscales, cuando otros tienen que pagar ahí sus multas y sus cosas. No me meto ya en los aspectos de que si estas leyes son buenas, traer este dinero para España, que creo que al final ha sido bueno, porque esto pues es un problema de política financiera que excede de lo que creo. En cambio, en los aspectos judiciales sí que me encuentro fuerte. Yo no admiro el sistema judicial norteamericano, señora, pero yo quedo verdaderamente sugestionado y chapó de que en Estados Unidos un caso Enron, un caso Murdoch, que son casos que Fadesa es un montoncito de nada comparado con esto y que se presenta en Coruña como el pleito de mayor cuantía de España, el concurso más importante y que tardando poco, 2 o 3 años, con un juez magnífico en solucionarse. Estos otros casos norteamericanos que son gigantescos de banca, que se dejan caer y tal y cual, se han solucionado en un año. El director está en la cárcel, se han subastado sus bienes. Este sistema, no sé cómo es, no es de un juez solo, porque ahí tienen que trabajar 100.000 personas. Esto no ocurre aquí. Yo he vivido a lo largo de mi vida temas importantes de tipo penológico en los campos económicos. Y lo que yo también procuro en esos casos, pues aportar mi granito de arena a los aspectos procesales, alargándolo porque lo descontextualizo. Y esto pasa 1 año, 2 años, 3 años, pero es que eso lo veo ahora sin necesidad de pleitos de cierto relumbrón en los diarios y en la televisión como son estos. Eso pasa, señora, en la calle, en cualquier calle de Coruña, donde 2 discuten, tropiezan, hay unas pequeñas lesiones, hay un juicio oral y hay, desde el momento en que sucedió eso hasta que se dicta sentencia, más de 6 años. Hombre, por Dios. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Bárcenas? Estoy de acuerdo con José Luis. Que esto vamos a saberlo dentro de 10 o 15 años. Un exhorto a Suiza ha tardado 2 o 3 años. Ya no le cuento a Estados Unidos, porque ahora creo que tiene otra cuenta en Estados Unidos. Y aún así se hace con todos los medios de que dispone un juez magnífico de la Audiencia Nacional, que se encuentra en soledad, y como este juez de la Arena, que acaba de decir que se encuentra solo, que no tiene quien le escriba a máquina, que se encuentra con 5 muertos y tiene que seguir el rol de su despacho. Esto es lo que tiene que atajar el señor Ruiz Gallardón. Y yo no me cansaré de decirle que no cumple su función mientras no se quite del ministerio, se coja y se ponga el chapó y se me larga a los juzgados de Castilla y abra las puertas y vea el clima, y vea cómo están llenos de papeles, que se venga a La Coruña, y que venga, o a Coruña, y que se venga y que entre en los juzgados y vea cómo están de abrumados jueces, secretarios, funcionarios. Va a seguir así. Nos está con unas leyes, con tasas, ahora que estamos en crisis y no hay dinero, ahora se ponen las tasas. Esto es el ministro que esperábamos. Esta lentitud de la justicia es colaboradora de todo lo que está ocurriendo. Sucede esto porque no hemos castigado, porque no hacen falta leyes, hace falta llevarlas a la práctica. Excelente, pero de escándalo. Tenemos que enviárselo al señor Gallardón esto. Con unas flores de mi parte. Don Luis. No, yo tampoco puedo añadir porque es claro que tiene toda la razón. Es decir, no tiene... Otro de los problemas que tiene estos problemas de corrupción es que, lo comentaba antes, si no se atajan debidamente, pues es una bola de nieve que va creciendo. Y sobre todo, claro, es un problema gravísimo el que cuando se entra en ellos es un momento en el que ya todo ha pasado, en que esas personas están ya fuera de la escena pública, donde la cosa se va diluyendo y donde al final, pues efectivamente, acaba quedando en nada. Si no hay castigo ejemplarizante, no hay prevención general, no hay disuasión de que se hagan esas conductas. Y entonces las normas penales pues pierden su eficacia, lógicamente. Entonces tiene toda la razón, no puedo sino reafirmar lo que ha dicho el decano Platas.
Bien, ¿creen ustedes que el señor Rajoy debería comparecer en el Parlamento? Le está pidiendo, desde luego, la opinión pública que sí, el 70 y pico % en una encuesta recientemente realizada hace unas horas dice que sí que debería comparecer. Va a comparecer en una sesión de control extraordinaria prevista para la semana que viene. Vamos a oír estas palabras. El caso Bárcenas llega al Congreso. Mariano Rajoy responderá a los diputados la semana que viene en una sesión de control que no estaba prevista. El presidente del Gobierno contestará a las preguntas de la oposición sobre las cuentas en Suiza y los supuestos pagos irregulares del que fue tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Para el PP, según ha dicho su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, esta comparecencia es una muestra de la reacción rápida del Gobierno en este asunto. Antes que Rajoy, habrá oportunidad de escuchar las explicaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Será este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Congreso. Ahí deberá dar detalles sobre la amnistía fiscal que aprobó el Ejecutivo y aclarar si Bárcenas regularizó de alguna manera el dinero que tenía en bancos suizos. Bien, don Tomás, ¿qué diferencia existe entre la sesión de control extraordinaria y lo que les pedían, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en principio con lo que decía José Luis antes, que aquí el objeto de caza mayor es el propio presidente. Van a por Rajoy. Y quieren, o sea, yo creo que Bárcenas, sin negar los hechos que pudiera haber, pues es un personaje pantalla. Lo que se va es más arriba. Entonces a la oposición le interesa llevar al presidente al Parlamento. Y a poder ser, no a poder ser, en un pleno. Porque un poco el escándalo o el debate político es mucho mayor. ¿Por qué? Porque a los tiempos pues pueden pasar de los 20 minutos que pueda tener cada portavoz parlamentario insistiendo todos en lo mismo, 20 minutos cada uno, aunque el presidente pueda hablar sin el reloj en la mano, lo que le dé la gana. Pero todos los grupos de la oposición, o portavoces que pueden ser 6 o 8, van a tener como un cuarto de hora o 10, 20 minutos para alargar lo que quieran en turno de exposición, turno de réplica, etcétera, etcétera. Entonces le quieren llevar a un pleno por esa razón, mientras que en la sesión de control son 3 minutos. O sea, es decir, que sería una comparecencia un poco, diríamos, ahormada a los intereses del Gobierno, lógicamente. Y no está perdiendo una oportunidad muy buena Mariano Rajoy para... Es que vamos, yo soy Mariano Rajoy y digo, mañana mismo, organícenlo, mañana mismo. Convénzase sí. Que diga lo que diga Mariano Rajoy, en el tiempo que quiera, corto, largo, medio pensionista, le van a seguir siempre colgando este tema de encima. Preguntándole si vio los sobres, si lo recibió. Lo que diga va a ser políticamente igual. Van a seguir dando la vara con este tema porque hay aspectos en los que tienen razón, por ejemplo, los temas de la amnistía fiscal desde el punto de vista técnico, jurídico, pues creo que ahí hay temas como bastante discutibles que la hacen sospechosa, aunque como decía, yo creo que a lo mejor no es para tanto. Pero estos debates, lógicamente, el Gobierno no se va a poner a autoflagelarse en público y yo considero que Mariano Rajoy está lo suficientemente preparado como para, bueno, pues tener pues una comparecencia muy digna, aunque sea, bueno, que cada uno hable 20 minutos e incida en lo mismo, ¿no? Diga lo que diga, el San Benito lo va a llevar siempre. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Pues comparecer tendrá que comparecer porque efectivamente alguna explicación tendrá que dar de que el principal partido del país hayan ocurrido esas cosas, entonces es ineludible. Otra cosa es que, como decía pues don Tomás, lógicamente pues también tengan la inteligencia política de medir qué es lo que más conviene y no se vean que les puede beneficiar políticamente el hacer pues eso, un pleno donde estén horas y horas hablando de ese tema. Otra cosa es eso, que haga el gesto de comparecer, de estar allí pues un tiempo limitado, dando unas explicaciones que en cierto modo pues puedan tranquilizar a la opinión pública. Bueno, limitado o no limitado, vamos a ver. Todo el mundo desea luz y taquígrafos. No se singulariza especialmente el señor Rajoy, que es un hombre preparado, jurista, registrador, sosegado, no se singulariza por ser demasiado amplio en sus explicaciones. Yo echo de menos al Rajoy que salga, que se comunique y que haga un papel como Obama o como Clinton, salvas las distancias. A mí me gusta un hombre que se enfrente con la realidad y que salga y que comunique. La naturaleza le dio al hombre dos grandes fuerzas, señora,
y le dio la palabra y el silencio. A mí no me gusta un Rajoy que conteste con el silencio, que es una gran fuerza. A mí me contesta un Rajoy que coja la cámara, lo pongan delante, pregunten lo que quieran. Que yo estoy aquí y no voy a cortar cabezas, quiero saber lo que ocurre. He tenido ayer una reunión con el señor Bárcenas, lo he llamado, ya ni se atreve, porque dirá la oposición dirá, se ha contaminado, lo han arreglado, le han tapado la boca, lo han amenazado. La vida es muy compleja, pero yo quiero un presidente de gobierno, como quiero un presidente de la Audiencia, un presidente del Tribunal Superior comunicativo, que no se me apoye en esa otra fuerza que tenemos, que es el silencio. Yo echo de menos al Mariano Rajoy de post 2004, cuando ganó el Partido Socialista, esos años, sobre todo antes del Congreso de Valencia. Yo echo en falta ese Mariano Rajoy cuando siempre lo que se dice, ¿no? ¿Quién ganó? Zapatero, Rajoy, el debate del Estado de la Nación. A mí me parecía que ganaba siempre Rajoy porque lo considero que se defiende muy bien y que tiene materia suficiente para eso. Eso yo lo echo en falta, ¿no, José Luis? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se está comentando aquí en general. Que sí que debe comparecer. Que debe de comparecer. Yo creo que yo creo que el Poder Ejecutivo, y en este caso el presidente del Gobierno, tiene la obligación de dar cuenta de lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que yo creo que el problema fundamental no es que el presidente del Gobierno dé cuenta del problema que ahora mismo surge con el señor Bárcenas. Yo creo que el problema fundamental está que ahora mismo surge y por el que la sociedad está demandando que los políticos se manifiesten, es que yo creo que es necesario un pacto entre partidos políticos para que esta situación se revierta, porque yo recuerdo la época de Felipe González, la época de Filesa, la época de, en fin, dando explicaciones por todos los lados. Recuerdo casos parecidos, dando explicaciones todo el mundo y diciendo lo que se le ocurre. Al final sigue produciéndose lo que no debe de producirse, que es que la corrupción política está instaurada, la corrupción es un problema gravísimo para el funcionamiento del Estado de Derecho y sigue habiendo, y cada vez da la sensación de que cada vez existe más. Entonces, yo creo, centrándome en el tema, el presidente del Gobierno tiene que dar la cara, tiene que explicar y tiene que dar cuenta de lo que está ocurriendo, pero yo creo que por encima de esa situación el Partido Socialista lo que quiere fundamentalmente es distraer a la opinión pública, porque, vamos a ver, el Partido Socialista está en condiciones ahora mismo, tal como está estructurado el Partido Socialista, está en condiciones de ejemplarizar, de dar ejemplo, de pedir cuentas, de que los demás aclaren cuando ellos han estado y no aclaran, y cuando con sus problemas ahora mismo con el tema de la Fundación Ideas están en la misma situación que está el partido político. Es problema. Claro, si se hiciese un pleno, al final ¿en qué se convertiría ese pleno? Ese pleno se va a convertir en pim pam pum, donde tú eres más corrupto que yo. En el tú más. ¿Qué diría uno no de tiene Convergencia sentido en ese pleno, por ejemplo? Y eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es un pacto entre los grandes partidos políticos que tienen representación parlamentaria y llegar a un acuerdo, pero un acuerdo real, para que esta situación se revierta. Y realmente, si hay una investigación judicial, porque yo no creo nada en las auditorías ni en otras cosas parecidas, yo creo que la investigación tiene que ser una investigación judicial con todas las consecuencias. Y la gente que al final tenga que pagar, pues que tenga que pagar. Lo triste es que eso no ocurre, y no ocurre porque los grandes partidos políticos, a ninguno le interesa que esa situación se produzca. Y ahí estamos, desde hace un montón de años, ocurriendo lo que está ocurriendo. Y Dios nos libre de que salgan más cosas, que a lo mejor salen más cosas. Sí, ya puestos a tirar del Entonces, yo creo que no hay solución mientras no haya una decisión clara de los grandes partidos políticos para que esta situación se revierta. Si hay que hacer una ley de financiación de partidos, pues habrá que hacerla, que sea transparente y que la gente, y que no se escude, el sinvergüenza que no se escude en que yo soy el recaudador del partido. No, usted lo que demuestra es que no es recaudador más que en su propio beneficio, que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno,
Pues vamos a ir con otro tema. La audiencia estudia suspender cautelarmente las tasas judiciales. Por su parte, el gobierno andaluz recurre esta ley de tasas al Constitucional por considerar que abre una brecha, creando dos tipos de justicia, una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres. Vamos a oír las palabras del consejero de Justicia andaluz. Estas medidas, desde luego, obstaculizan el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos a un amplio margen de ciudadanos. Se ha creado una justicia con esta ley de tasas para las clases muy pobres, aquellas que tienen derecho a la justicia gratuita que no pagarán la tasa, o para las clases muy altas que no serán disuadidas por el precio de la tasa porque manejan un potencial económico y financiero muy superior. Sin embargo, las clases medias bajas y trabajadoras, sobre todo, son las que se van a ver afectadas por la ley de tasas. Y estas no podrán en muchas ocasiones, por el elevado precio de la tasa, acudir a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos. Sí, don Antonio. Su tema, como decían en aquel programa de televisión, su tema. Es un tema que lo traigo desde hace tiempo muy enquistado por la conducta o por el comportamiento que ha tenido el ministro después de haber manifestado públicamente, ya lo he dicho aquí, que no habría tasas en la primera instancia. Bien, la Audiencia Nacional está estudiando desde hace ya unos 10 días, su sala, son 3 componentes, creo recordar, la posibilidad de suspender cautelarmente el pleito en sí. Es una especie de pórtico anterior. Vamos a tener un pleito y vamos a discutir de quién es aquel cuadro. Pero antes vamos a tomar una medida cautelar de que cuando llegue la sentencia el cuadro esté ahí. Tomemos la medida de depositarlo, de asegurarlo. En este caso sería, voy a estudiar poder suspender el que tengan que seguirse pagando las tasas hasta que se dicte sentencia. Evidentemente esto es muy trascendente y, sin embargo, aunque así fuera y se suspendiera, pudiera que luego la sentencia final dijera otra cosa. No cabe duda que para nosotros la abogacía, pero la ciudadanía también, cuando hablo en un plural de cortesía, sería muy importante que la Audiencia Nacional tomara medidas en orden a suspender cautelarmente, ahora, en virtud de 2 principios que hay, que es el peligro en la mora y el buen humo del derecho que se arguye, ¿verdad? Son los 2 principios que pueden llevar a esta consideración. Bien, pues jueces tiene España, la decisión le corresponde a ellos. Ignoro lo que van a hacer. Lo que sí sé es que la lucha de la abogacía será permanente, no es un antes y un después. A pesar de que yo estimo que ahora determinados comportamientos del Ministerio y de Ruiz Gallardón son el venirnos con otros fuegos de artificio para que ya nos olvidemos de las tasas. Ajá. Que tenga presente que hasta ahí llegamos, quizá más adelante no lo sé, pero tenemos un grado de inteligencia que nos permite calibrar qué es lo que nos pone como pantalla para que nos entretengamos y que no. Pues nada, le decimos que desde luego que no, que hasta ahí llegamos. Don Luis Míguez, ¿y qué le parece que el gobierno andaluz recurra al Constitucional? Yo ya he comentado muchas veces mi opinión sobre este tema. Las tasas, poner tasas judiciales para primera instancia, desde el punto de vista del derecho constitucional a tutela judicial efectiva, parece una barbaridad, parece una cosa completamente fuera de lugar y atentatorio contra ese derecho constitucional. Por lo tanto, pues me parece muy acertado. Alguien tenía que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Como eso está por una ley, yo no veo muy bien a través de qué medio, porque sería entrar en tecnicismos, la Audiencia Nacional puede suspender la aplicación de una ley. No lo veo muy claro. El competente es el Tribunal Constitucional, entonces por eso pues, es muy acertado que alguien eleve el tema al tribunal competente, a quien pueda anular una ley, que es el Tribunal Constitucional. También hay polémica sobre si es una cuestión de que debería haber sido redactado por Justicia y no por Hacienda. Hay también un dilema en cuanto a eso, ¿no? Sí, pero eso yo creo que es irrelevante para lo que aquí se está debatiendo o lo que está el problema de fondo, que el problema de fondo es el que estoy comentando. Hay un derecho constitucional a tutela judicial efectiva que debe garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso por lo menos a una primera instancia donde se diluciden ante un juez los problemas que pueda tener, los conflictos que pueda tener. Si ponemos una barrera económica de acceso, pues estamos de alguna forma poniendo en cuestión ese derecho constitucional. Eso yo creo que todos los juristas lo vemos bastante claro. Don Luis Sousa,
está el señor Gallardón haciendo bueno a Bermejo. ¿Cuál era el anterior? ¿Bermejo? No, El señor Bermejo, sí. No, Francisco Camaño. No, Camaño, sí, gallego. Sí, pero yo me refiero, Bermejo. pero yo quería... Pero polémico era Bermejo. Bermejo. No fue de polémico. Sí. Tampoco estuvo mal. Sí, pero no fue una persona especialmente... Ya, pero todo el tema de su patrocinio del Estatuto de Cataluña... Sí. Pero yo me refiero a su actuación como ministro de Justicia, no fue una actuación especialmente conflictiva, fue Bermejo el que sí dio que hablar bastante. Sí. Hombre, yo no soy especialista en este tema. No es bermejólogo, ¿no? Lo que sí me parece una imprudencia. Yo estoy absolutamente de acuerdo con don Luis y con don Antonio en que el acceso a la justicia tiene que facilitarse y no poner muros para que la gente no pueda defenderse. Al hilo de lo que decía don Antonio, la verdad es que los juzgados están, por lo poco que yo conozco, están saturados de papeles por todas las partes. Basta entrar en cualquier juzgado, en cualquier mesa de cualquier juzgado, cualquier secretariado, y allí hay cientos y cientos de papeles encima de las mesas. Yo creo que la manera de agilizar la justicia no es poner tasas para que no haya juicios, sino yo creo que ponerle medios a los juzgados para que puedan desarrollar su labor profesional lo más decente posible. Creo que hay medios técnicos y tecnológicos para que los papeles desaparezcan y la justicia camine con más velocidad. No sé, creo que Gallardón se está equivocando y que tiene una contestación enorme por parte de los profesionales de la jurisprudencia, y creo que ahí me da la impresión de que ha picado duro, y creo que le va a traer problemas personales desde el punto de vista de su responsabilidad en el gobierno, creo. Y su vida futura política, quizá, ¿no? Creo que sí, porque yo creo que él, para tomar estas medidas, yo si hubiese sido ministro, lo hubiese hecho, hubiese consultado previamente con los abogados, con la gente que está luchando diariamente en los juzgados para sacar adelante los temas. Les prometió. Ya, don Antonio fuera de antena nos comentó que hubo alguna reunión en Madrid en ese sentido y que él se manifestó proclive a que esas cosas no iban a ocurrir y que luego al final pues están ocurriendo. Todo lo contrario. En fin. Hay que recordar aquí una vez más que por primera vez consiguió este ministro consiguió unir a los jueces de las diferentes sensibilidades, jueces, fiscales, abogados, a la ciudadanía, secretarios de juzgado, bueno, a todo el mundo en contra de esto. Sí, asociaciones, etcétera. Don Tomás. Yo, en relación con este tema de las tasas, que yo creo que está suficientemente reafirmado aquí, pero un poco quería sacar a colación un tema complementario, que es un poco esta inflación de recursos que se está produciendo últimamente y de medidas cautelares que se están dictando. Entonces, todo el mundo recurre todo. Ante el Constitucional, ante la Audiencia Nacional, ante los tribunales superiores, todo el mundo recurre todo. Y no solo eso, sino que ya, y ahí tenemos el caso del Partido Socialista, va a los juzgados, a la Audiencia Nacional, para instar el celo de los jueces, oiga, ojo que este ha dicho, que este y tal. O sea, es decir, estamos, como diríamos, a este paso vamos a crear una especie de gobierno de los jueces, lo cual no sé si es muy ortodoxo. Entonces da la impresión que la oposición está queriendo solventar en los tribunales, en los despachos, en los tribunales, diríamos, lo que las mayorías parlamentarias no le han dado. Es decir, que entonces estamos judicializando la vida política ordinaria, a mi parecer, en exceso. No, pero el problema de la sobrecarga de los órganos jurisdiccionales no viene de ahí, o no viene solamente de ahí. En España tenemos un problema de un altísimo nivel de litigiosidad, pero como dice el decano Platas, eso hay que buscar otras soluciones, hay otras soluciones para eso, que no solo es dotar medios de la justicia, también es el buscar otros medios alternativos de resolución de las controversias, como el tema todo de la mediación, que se está intentando ahora desarrollar. Hay otras maneras. La solución no puede ser el imponer tasas para poner una barrera económica a lo que es, hablamos de la primera instancia, otra cosa es que después para presentar recursos, apelaciones o casaciones, bueno, eso es otro tema. Pero para la primera instancia jurisdiccional hay un derecho constitucional a poder a ser oídos por un juez cuando se tiene algún conflicto con otra persona o con el Estado. Entonces, quiero decir, eso no es la vía. Ahí es un grave error que ha cometido realmente el ministro.
y que parece que no piensa rectificar. Bien, pues Álvarez Cascos no venía a declarar sobre los supuestos sobres de dinero, aunque la prensa le esperaba precisamente para preguntarle si sabía algo de esto, si lo había instaurado, como se dijo, si él había cobrado sobres, etcétera. Vino a declarar sobre el Prestige, a propósito del juicio que está celebrando en la audiencia de Coruña por el impacto medioambiental de este barco. Don Luis Sousa, empezamos por usted. Bueno, yo del Prestige tengo funestos recuerdos. Yo creo que las decisiones que se tomaron, tanto desde el punto de vista político, no sé si primaron las decisiones políticas sobre las decisiones técnicas o las decisiones del capitán del barco. La verdad es que la situación que se produjo fue consecuencia de muchos errores encadenados que llevaron a una situación catastrófica para Galicia. Yo creo que el señor Álvarez Cascos, no sé si en aquel momento, no sé su responsabilidad, creo que era, bueno, su responsabilidad sí, porque era ministro de Fomento en aquel momento, sí. Yo creo que su responsabilidad era considerable. Lo que ocurre es que, es lo que hablábamos, como las cosas se diluyen en el tiempo, luego al final nadie es capaz de asumir sus responsabilidades. Y yo que he leído en la prensa las declaraciones del que comandaba el barco, del capitán del barco, y de mucha gente que declaró, pues siempre la conclusión es: yo no soy responsable. Yo no tomé decisiones, por encima de mí estaba no sé quién, pero resulta que el que debía de estar por encima de todos, que era en ese caso el ministro de Fomento, pues tampoco tenía responsabilidades. Entonces al final, pues pasa lo que pasa. Y lo triste de todo esto es que ahora mismo estoy seguro que si ocurre una situación como la que ocurrió, vuelve a ocurrir otra vez lo mismo. Porque no se han tomado decisiones suficientes, ni se han hecho el puerto, ni se ha decidido hacer el famoso puerto de abrigo, ni se han tomado seguro decisiones para que si algo ocurre se vuelva a tomar una decisión correcta. En fin, yo lo de Álvarez Cascos, bien, declara, pero al final no... Pero bueno, parece que se haría lo mismo, porque parece que hay unanimidad en cuanto a esto, ¿no? Que lo mejor fue llevar el barco y no meter el barco en pleno puerto, ¿no? Vamos a oír las palabras del señor Cascos. Buenos días, señor Cascos. ¿Os puedo atender un minutito? Ayer insistió en que usted no cobró ninguna comisión de Bárcenas. ¿Es consciente, señor Álvarez Cascos, de que no había comité técnico asesor en el organismo rector, pero no había oceanógrafo o oceanógrafos que hubieran puesto de manifiesto que todo lo que se vertiera frente a la costa gallega en invierno iba a llegar a la costa? Yo soy consciente de que con los medios disponibles en ese momento, los medios técnicos, los profesionales y los responsables jerárquicos de la Dirección General de la Marina Mercante, se actuó correctamente, recabando información y decidiendo en tiempo real lo que era más útil a los dos grandes objetivos. Eso es de lo que soy consciente, pero yo no he participado, entre otras cosas, porque sería una temeridad por mi parte hacer juicios o dar opiniones técnicas. Yo conozco las conclusiones y me parece que a la luz de la técnica o de la ciencia del salvamento marítimo, que no es una ciencia o una técnica pura, sino que es una ciencia empírica, y por lo tanto es una ciencia que se ha construido sobre la base de las experiencias anteriores y del conocimiento que se desprende de las experiencias anteriores. Yo creo que las decisiones que se adoptaron fueron con la ciencia, la técnica de salvamento marítimo las más correctas, y de hecho mi opinión es irrelevante en este asunto. Yo creo que está perfectamente, afortunadamente para España, desde el año 2001 cuenta con un plan nacional de contingencias en cumplimiento de las obligaciones de España como país firmante del Convenio de Londres, y por lo tanto el procedimiento de toma de decisiones estaba perfectamente jerarquizado, reglado, y yo creo que en tiempo real se dio cumplimiento a las exigencias que una catástrofe como esta pues pusieron a prueba el buen funcionamiento de la administración del Estado. Pregunta, señoría. No hay pregunta, señoría. No hay pregunta, señoría. No hay pregunta.
Bien. Don Luis. Yo estoy un poco como Álvarez Cascos en este asunto. Yo no tengo los conocimientos técnicos en esta materia y es realmente difícil saber o poder opinar sin conocimientos técnicos en la materia. Yo, como soy un técnico en otras cosas, que es en Derecho, pues soy muy sensible a ese tipo de argumentos sobre si las decisiones que se tomaron en aquel momento en relación con el barco fueron las acertadas o las no acertadas. Es realmente difícil de saber. Y el político está un poco en la misma posición. El político pues tiene ahí sus técnicos en el ministerio correspondiente y se tiene que fiar de lo que le dicen, evidentemente. Yo la verdad es que me cuesta mucho ver que el ministro, en este caso, pueda tener algún tipo de responsabilidad penal en lo que pasó. Me cuesta mucho. No, yo en responsabilidad penal, yo lo que dice don Luis siempre lo oigo mucho con mucha frecuencia, que es que no sé si quería expresar exactamente con lo que dijo lo que yo pienso, y es que el político no sabe, tiene técnicos. No justifica. El político es el poder ejecutivo. O sea, el ministro de Fomento es el poder ejecutivo dentro del Ministerio de Fomento. Yo no digo que tenga que saber y calcular el puente por si se cae, pero es el responsable último en ese sí, estadio. Entonces, pero si es una cuestión técnica y el político se salta al técnico, puede estar cometiendo, entonces sí que puede estar cometiendo un delito. Ya, pero es decir, si el técnico le advierte que esto tiene que ser así y el político se empeña en hacer lo contrario, entonces es cuando puede incurrir en responsabilidad política. Pero de las conversaciones que se deducen de lo que se ha escuchado por ahí en los medios de comunicación, es que parece que eran muy discordes y muy discordantes y no convergentes las decisiones técnicas, y que no hubo nadie por encima de esas decisiones técnicas que dijese, pues esto hay que hacerlo así. Y lo peor es que nadie asume que se hizo así. ¿Por qué no se puede asumir una equivocación con las consecuencias que fuese? ¿Por qué no se puede asumir? Pues nos hemos equivocado, pero no marear la perdiz. ¿Pero cree que se equivocaron? Yo no tengo conocimiento suficiente para decirlo, claro, lo que ocurre, porque yo no tengo esa responsabilidad. Lo que no se podía hacer era traer el barco para acá. Pero lo que tiene que haber, creo yo, es que frente a una situación catastrófica como esa, tiene que haber un camino a recorrer, con unas pautas a recorrer, y que la gente sepa qué hacer. Porque el barco no tenía doble casco, por lo tanto se sabía que si se rompía el vertido iba a ser absoluto. Bueno, se decide, no, en Coruña no nos da, porque en Coruña no está, hay que llevarlo fuera. ¿Cuánto fuera? Pero vamos a ver, la cuestión es más sencilla. Si había un criterio técnico claro, tenía que haberse seguido ese criterio técnico, porque de lo contrario, ya digo, de lo contrario sí que se habría incurrido en responsabilidad. Y si no había criterio técnico claro, lo que se hizo, pues y nadie va a poder decir que estaba mejor lo contrario. Correcto, porque correcto. No hay criterio técnico. Claro. Entonces, por eso digo que yo no entiendo muy bien aquí cuál es el problema, entonces. Correcto. Hicieron lo que vieron, si no había un criterio técnico claro, hicieron lo que consideraron en ese momento, pues con lo que había encima de la mesa más oportuno. ¿Y qué se va a decir? Claro, aún previendo el coste político, que lo sabían, ¿no? Pero es que se va... Sí. El problema sería, ya digo, el problema sería si hubiese un criterio técnico claro en el caso de lo que había que hacer y no se llega a seguir. Entonces sí que estaríamos hablando de un tema que podría pues, tener responsabilidades de todo tipo. No habiéndolo, yo no veo muy bien cuál es el objeto de todo esto, la verdad. Sí, pues yo creo que lo lamentable es que bueno, pues funcionen estos barcos tan viejos que casi no pasan sus controles y que los dejen funcionar por ahí de aquella manera, ¿no? Don Tomás. De la comparecencia del exministro Cascos me llamó la atención las imágenes, la escasísima expectación que provocó su presencia en el juicio, porque prácticamente vemos ahí la sala, pues debe haber, fuera de los equipos jurídicos, debe haber 5 o 6 personas, de los cuales 3 son periodistas y los demás. Bueno, entonces, escasa expectación cuando él era el personaje político a batir. O sea, es decir, todo el tema de cuando no hay un criterio técnico claro, si conviene alejarlo, si se puede traer a un puerto de refugio que no existía, etcétera, etcétera, es un problema donde no hay un criterio, y la prueba lo hemos visto en el juicio. Que unos normalmente no han no han defendido con mucho ahínco, me ha parecido, el que hubiera sido mejor traerlo a tierra.
sino que da la impresión que los técnicos coinciden en que era mejor y tal. Entonces, un poco el objetivo es político, de ir a por el gobierno de entonces e ir a por el señor Es que no está teniendo demasiado en la eco persona el del juicio. señor López Sors, dado que si no podía ser él, pues que fuera el director general de la Marina Mercante. Entonces, como contra él, contra este flanco político, fue toda la batalla de Nunca Más, y de los periódicos informativos de la comunidad que se alinearon con armas y bagajes con Nunca Más, pues entonces ahora cuando llega el personaje en cuestión, pues resulta que te sorprende un poco que casi no hay nadie en la sala. Ya está amortizado políticamente. Claro, ya efectivamente. Yo creo, lo cual volvemos al tema político, Tomás, yo creo que si este hombre, cuando le ponen el micrófono a la entrada del juzgado, dice que sí ha habido sobres y que él... Es que era lo que querían, era lo que querían y que él realmente. sí había percibido sobres, ya le digo yo a usted que la sala a los 5 minutos estaba llena. Claro. O se habían ido corriendo a las redacciones. Es que a la prensa lo que le interesaba era saber el tema de los sobres. Don Antonio, ya para terminar, que nos vamos. No, simplemente el resumen de esta situación del Prestige es que es un juicio que me perdonen, porque ahora en este momento que carece de virtualidad, ha perdido contextualidad. Miren ustedes, no tiene responsabilidad ninguna penal Álvarez Cascos porque no está imputado, no entra ahí, aquí se dirime no, estaba un poco, como testigo además. Estaba como testigo. Sí. Y yo veo que la relevancia que tiene es escasísima, porque balones fuera, no te comprometas, eso se lo dirá cualquier asesor, no te impliques ahora que estás fuera, para no entrar en una conducta de tipo ulterior, que a raíz de lo que digas ahora te ha quedado fuera, que es una cuestión discutible. Pero en definitiva lo que estamos hablando es un delito ecológico. Y lo que creo yo es que el delito ecológico, los daños que ha causado, lo que hemos tenido que limpiar y tal, estamos hablando de miles de millones. Hay una casa armadora, y esta casa armadora, que está en un paraíso fiscal seguramente, y ya tuvo tiempo de ser insolvente, ya no tiene nada, después de 10 años, tenía que ser la responsable, sin duda, en un lógico discurrir de los acontecimientos. Es las que no puede tener operativo un barco en las circunstancias que tenía, que era realmente una bomba de relojería. Bueno, segundo, hay una casa que asegura, fueron unos peritos que dieron el pláceta que estaba bien, hicieron unas observaciones. Esos peritos, pues le puede costar a la casa a la que pertenecen, o a la asesoría, pues le puede costar todo lo que tiene, porque son responsables de haber firmado que estaba operativo. Esto es verdaderamente trascendente. Y a mí me parece, yo no sé quién me dice que habrá de, a ver, que seguro sabrá, y que se habrá cazado, que creo que hay 1.000 millones o algo así. Eso es lo único que hay. Porque aquí lo que estamos buscando, convénzanse ahora, no es meter en la cárcel al capitán, ni es a poner tal, es encontrar que alguien pague. Y lo que ya sería el colmo es que acabara pagando la nación española, que es la que tuvo que... ¿Quién conocía al Prestige? Pasaba por ahí, venía, marchaba, otro viaje, volvía, si no era aquí era Ámsterdam o era Londres. Y nos encontramos que su situación era deplorable y que se genera un costo político. Lo que pasa que ahora ya no tiene interés el costo político, ya es económico, es buscar todo eso. A mí de todo esto lo que más me produjo mucha desazón es que la justicia norteamericana se haya interpuesto allí una demanda para que se hiciera responder a la compañía de los peritos y a esa seguridad, y los jueces norteamericanos rechazaron esa demanda, porque eso sí que era importante. Ustedes viabilizaron que este barco estaba bien. Piensen que con todo, en condiciones normales, fue allá, cargó y vino, y luego se encontró con un temporal impresionante que también habría que arguirlo. Pues, oye, mire, yo lo he puesto y di... De manera que el derecho, que es tan garantista, hace tan difícil la reparación del daño, me explico bien, y después de un tiempo tan largo, en fin, que uno encuentra que lo que se indemniza tarde, mal y arrastro, poco vale. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy, don Antonio. Pues muchísimas gracias. Por favor, encantado de estar aquí. Disculpen que con un poco de gripe pues he tosido un poco de más. En fin, le agradecemos el que haya venido incluso arrastrando esa gripe. Don Luis Míguez, fue un placer tenerle aquí otra vez. Ha sido muy grato, muy cordial como siempre. Muchas gracias. Don José Luis Sousa, lo mismo. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Don Tomás, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias. Encantado. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos a eso de las 10:30 nuevamente con ustedes. Que sean felices.